En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dades mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saqueen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos. Hoy vamos a ver el tema acerca de la tentación y el pecado. En los 3 temas anteriores hemos estado viendo de cómo el mundo nos va ofreciendo un poder desordenado, un placer desordenado, un tener desordenado de estas cosas, y que sin darnos cuenta esto juega un papel en contra de cada uno de nosotros, en contra de nuestra salvación. La lección pasada hemos visto sobre la avaricia, así hemos visto de la lujuria y hemos visto de la soberbia, enemigos grandes de nuestra alma, y como decían los santos padres de la iglesia, que todo origen del mal tiene su raíz en este pecado de la soberbia, en este pecado de la avaricia, en este pecado de la lujuria. Bien, hoy vamos a hablar acerca entonces de la tentación y el pecado. ¿Qué es la tentación? La tentación es la invitación al pecado, ¿no? Es la incitación al pecado, y esto puede prevenir muchas veces de los 3 grandes enemigos del alma que hemos visto, que hemos conocido, que es ¿qué cosa? El mundo, el demonio y la carne. Entonces, estos 3 enemigos del mundo de una u otra forma nos tientan, presentan situaciones que nos invitan o que nos quieren inclinar a este pecado, que nos quieren llevar a este pecado, ¿no? Al pecado. Muy bien, entonces el mundo, ¿no? El mundo nos ofrece ciertas vanidades o ciertas cosas. La carne nos va a tentar con el tema del placer, con el tema del placer insatisfecho en cada uno de nosotros, y el demonio nos va a hacer mucho más fuerte. Santiago en el capítulo 1, versículo 14 nos dice que cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, que le atraen y lo seducen. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que cada uno de nosotros somos tentados, pero con nuestras propias concupiscencias, o sea, con nuestras propias debilidades. Es decir, si nosotros estamos apegados al dinero, vamos a ser tentados por la avaricia. Si estamos pegados en la lujuria, vamos a ser tentados por la lujuria. Si vamos en la soberbia, vamos a ser tentados por la soberbia. Vamos a dejar algo bien claro. La tentación, por simple hecho de ser tentación, no es el pecado, no es pecado. ¿Ya? Vamos a quedar bien en claro. La tentación no es pecado por el simple hecho de ser tentación. ¿Por qué? Pecado vendría a ser cuando esta invitación, cuando esta inclinación o motivación para llegar al pecado es aceptada voluntariamente en cada uno de nosotros. Un ejemplo, si alguien me invita a tomar un vaso con alcohol, ¿no? Un vaso de cerveza, entonces está en ti si lo aceptas o no lo aceptas, ¿verdad? Entonces, si tú lo aceptas, sabes muy bien, ¿no? Te puedes medir, pero si no tienes esa habilidad de poder medirte, entonces, ¿qué va a pasar? Esto te va a llevar a una situación de pecado. Entonces, la tentación no es pecado. El pecado es cuando uno se acepta voluntariamente, cuando uno se acepta
por nuestra propia iniciativa, ¿qué cosa? Esta inclinación, ¿no? Cuando lo consentimos en nosotros. Cuando uno rechaza la tentación, se crece en el amor y se crece en las virtudes. Así que mi hermano, mi hermana, si hay una tentación de pecado, pues pidamos ayuda al Espíritu Santo para que Él nos ayude a rechazar. ¿Por qué? Porque cuando uno se rechaza, se crece en el amor. ¿Por qué en el amor? Porque tú estás rechazando algo que va en contra del amor de Dios. Y cuanto más rechazas, cuando más alejas el tema del pecado en este tema de la tentación, entonces tú te vas acercando un poco más a Dios y vas creciendo en el amor, porque el que ama no traiciona. Entonces, si Dios nos ama y nosotros amamos a Dios, no podemos entonces traicionar a Dios. Lucas 4, versículo del 1 al 2, nos habla de la tentación, ¿no? De las tentaciones que Jesús tuvo que padecer. Y vamos a ver de qué manera nos tienta el diablo, de qué manera nos tienta el mundo y de qué manera nos tienta la carne. En Lucas 4, 1, 2, o sea, Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 2, nos dice que aquí en este texto bíblico se presenta más que todo la tentación del diablo, se presenta la tentación del enemigo. Y esto es una acción ordinaria de Satanás. O sea, la tentación del diablo es una acción ordinaria, que es al mismo tiempo intenso y genera en nosotros una fuerte opresión. No es igual. Por ejemplo, somos tentados contra nuestra fe. Se me ocurre un ejemplo. Somos tentados en nuestra fe, ¿no? A veces se nos viene un pensamiento de que Dios no existe. Cuando es tentación del diablo, esto es común de un momento ordinario, aparece, ¿no? No es porque nosotros lo hemos querido, lo hemos llamado, lo hemos invocado, no, aparece de un momento, no es un ordinario. Entonces esto se vuelve más intenso, o sea, más fuerte, y al mismo tiempo genera en nosotros una cierta opresión. Entonces, ¿qué hace el pecado? ¿Cómo es esta tentación del diablo? Es una tentación que es muy intensa y que genera opresión. Cuando tú sientas que en alguna tentación sientes opresión o es muy fuerte, es muy insistente, entonces es una tentación del enemigo, ¿no? De Satanás. Mateo, capítulo 26, versículos 69 y 70, nos habla de la tentación del mundo, en donde esta parte estos versículos de Mateo, capítulo 26, nos habla precisamente de que a veces nosotros por la presión externa, o sea, por la presión de amigos, por la presión de familiares, terminamos cayendo en el pecado, ¿no? O sea, el mundo nos tienta a través de estas situaciones en donde tú y yo somos presionados, en donde tú y yo somos como que influenciados, ¿no? Influenciados por fuerza, ¿no? Y que a veces, para no quedar mal también con el círculo de amigos, a veces accedemos a eso. Entonces, la tentación del mundo actúa a través de la opresión, ¿no? A través de la opresión de las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Puede ser círculo social, círculo de amigos, círculo familiar, entonces círculo laboral. O sea cual sea la situación en la que nos encontramos, podemos nosotros caer en pecado. O de esta manera nos tienta el mundo. Santiago capítulo 1, versículo 13, pero más que todo el versículo 14, nos habla de la tentación de la carne. O sea que tú y yo, de cómo es esa tentación de la carne que se hace como una hoguera en nuestro interior y que quema el corazón, que quema el alma, que busca satisfacer a esta carne hambrienta, que busca satisfacer a esta necesidad de satisfacción, ¿no? De satisfacción. La tentación es sentir y el pecado es consentir. Entonces no es igual sentir que consentir. Entonces, lo que hace el enemigo o lo que hace nuestros enemigos del alma a través de la tentación es que buscan más que todo nuestra perdición. Buscan robarnos esa gracia que el Señor ha puesto. Tenemos que fortalecer el alma para no caer en tentación. Tenemos que fortalecer y entrenar nuestra alma para que esto permanezca en vigilia. ¿Y a través de qué? A través de la oración, a través de la Eucaristía, a través del rosario. Y nosotros tenemos que huir de las ocasiones de pecado, ¿no?
no tenemos que evitar el estar desocupados. Entonces, tenemos que entrenar el alma. Tenemos que ejercitar nuestra alma. ¿Para qué? Para que no podamos caer en la tentación, para que no podamos caer en el pecado. Pues Jesús nos decía, oren, oren, oren para que no caigan en tentación. Entonces, el alma ejercitada, el alma entrenada en la oración, es un alma totalmente fuerte y es una potencia vencedora. Es una potencia vencedora capaz de hacer huir al mismo demonio. Pero ¿cómo vamos a entrenar nuestra alma? ¿Cómo vamos a entrenar para que nuestra alma no caiga en el pecado, no acepte la tentación? Pues tenemos que entrenarla en la oración, porque eso es lo que Jesús nos dice. Oren, oren y oren para que no caigan en tentación. Entonces tenemos que ejercitarla en la oración. Tenemos que ejercitar nuestra alma en el rosario, tenemos que ejercitar nuestra alma en la Eucaristía, tenemos que ejercitar nuestra alma en la lectura de la palabra, tenemos que ejercitar nuestra alma en la obra de caridad, en las obras en favor a las personas. Entonces, mis hermanos, 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13 nos dice que la tentación no es pecado, pero que nosotros sí tenemos la fuerza para vencerlo. Vamos a ver qué ocurre cuando tú y yo vencemos a la tentación. Cuando tú y yo vencemos a la tentación, ¿qué efectos produce en nosotros? Primero, que se manifiesta el amor de Dios. Pues claro, cuando eres tentado y cuando vences la tentación, se manifiesta el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es esa prueba fidedigna para ti y para mí, para que nos mida de cuán fieles somos al Señor. Para que Dios vea de cuánto nosotros somos fieles al Señor. O sea, el Señor nos va a tentar, sí, va a permitir la tentación, sí, perdón. ¿Para qué? Para que mida en nosotros ese amor que nosotros le tenemos al Señor. Cuánto nosotros amamos al Señor, cuánto decimos nosotros amar al Señor, pero cómo realmente se manifiesta este amor. ¿Y dónde se va a demostrar el amor que le tenemos a Dios? En la tentación, porque el que ama no traiciona. Y cuando nosotros caemos en la tentación, caemos en el pecado, estamos traicionando ese amor de Dios. Segundo, trabaja la humildad en nosotros. Claro, la tentación nos muestra nuestra debilidad, nos muestra nuestra fragilidad y hace que nosotros nos agarremos más fuertes de Dios. Hace que tú y yo nos busquemos más estar cerca de Dios, la protección de Dios. Pero si nosotros no fuésemos tentados, quizás no reconoceríamos nuestra debilidad, no vamos a reconocer nuestra fragilidad. Pero la tentación nos dice, oye, un momento, tú eres un ser humano frágil, que necesitas de Dios, que necesitas aferrarte a Dios, que necesitas cogerte de Dios, abrazarte de Dios. Entonces nosotros sí necesitamos, queridos hermanos, a poder agarrarnos de Dios. El cristiano que no se agarra de Dios, pues prácticamente ha perdido a Dios en su vida, ha perdido la dirección, ha perdido el horizonte de su vida. Entonces, esto es lo que produce en nosotros cuando tú y yo vencemos a la tentación. Se manifiesta el amor de Dios y nos hace trabajar o trabaja en nosotros la humildad. Muy bien, debemos huir del pecado. Y huir del pecado no es cobardía. No es que, a mí me enseñaron que tengo que enfrentar. Claro, podemos enfrentar, sí, pero si nosotros quedamos mucho tiempo enfrentándonos, podemos caer en el pecado. O sea, podemos caer en esa tentación que se presenta tan apetitosa, tan comestible para nosotros. ¿Ustedes creen que el pecado o la tentación se va a manifestar tal como es? No, ¿verdad? Porque nadie lo aceptaría. El enemigo es tan astuto, el mundo es tan astuto, nuestra carne es astuta, que va a envolver, que va a maquillar, que va a ponerle sus detalles para que nosotros podamos caer en esa tentación. Para que tú y yo podamos caer en la tentación. Entonces, queridos hermanos, vamos a ir viendo de cómo la tentación es un proceso, es un camino preparatorio para el pecado. Pero quien no cae en el pecado es aquel que huye de la tentación. Entonces, huir de la tentación no es cobardía.
Huir de la tentación se llama la santa prudencia, santa prudencia. Muchas veces caemos en el pecado no porque Satanás nos ha empujado, no, sino caemos en el pecado porque tú y yo coqueteamos con el pecado, dialogamos con el pecado, conversamos con el pecado. Así, la mujer cayó, vamos a Génesis, ¿no? Cuando la mujer ha sido tentada por la serpiente no le dijo, oye, come. No, le tentó, le invitó, le incitó. ¿Y cuál ha sido el medio que utilizó para que la mujer le creyera? El diálogo. Conversó, o sea, cuando nosotros conversamos, cuando nosotros dialogamos con el pecado, esto sucede que tarde o temprano caemos. ¿Por qué? Porque ya conversamos y el pecado o la tentación nos empieza a sugestionar y nos sugestiona a tal punto de que lo tomamos como verdad y lo aceptamos y lo consentimos a las cosas que nos está ofreciendo en la tentación el enemigo o los enemigos de nuestra alma. Entonces tenemos que huir del pecado. Tenemos que huir del pecado. El que no huye del pecado, pues está en la soberbia porque se va a creer tan fuerte que no necesita de Dios. ¿Para qué? Para enfrentar a la tentación, para enfrentar al pecado. Pero los humildes reconocemos que necesitamos de Dios y que nosotros, si seguimos en eso, vamos a caer y vamos a lastimar a Dios. Mejor corro. La tentación no es mala, es todo lo contrario. Entrena nuestra alma, nos ayuda a ejercitar nuestra alma y también nos ayuda a ejercitar a nosotros en las virtudes, ¿no? Ahora, el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la acción. Es el consentimiento de la tentación, es el aceptar a esa tentación como un hecho realmente satisfactorio. Bueno, quiero disfrutar, quiero conocer qué es lo que me están ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, la mujer se dejó engañar, se dejó sugestionar por la serpiente y entonces la mujer aceptó. Al aceptar, al comer, ya se convirtió ¿en qué? En pecado. ¿No? En pecado. Entonces el pecado es el gran asesino que lleva a muchas almas al alejamiento total de Dios. El pecado es ese asesino que mata nuestra alma y que por culpa de esa acción consentida nosotros somos excluidos de la presencia de Dios, somos excluidos del trono de Dios, del reino de los cielos y como castigo de esto tenemos el infierno. Pues el precio o la paga del pecado es precisamente la muerte, y no es una muerte natural, sino es la muerte eterna, en donde todo será llanto, en donde todo será desesperación. No temamos a Dios por el infierno, temamos a Dios por el amor que le tenemos, porque incluso amando a Dios podemos pecar y podemos ir al infierno. Sirviendo a Dios podemos pecar y podemos ir al infierno, pero amando a Dios vamos a temerlo. ¿Por qué? Porque vamos a buscar siempre hacer lo que a Él más le agrada, lo que a Él más le gusta. Entonces el pecado, mis hermanos, cuando es aceptado, se fracturan los mandamientos, se fractura o se quebranta la ley de Dios en nuestras vidas. Y miren cómo es la consecuencia del pecado, muy aparte de que el pecado nos mata, nos lleva a la condenación. El pecado roba todas aquellas acciones gratas y santificantes que hemos ido construyendo con mucho esfuerzo. Si tú pecas hoy y ayer o antes de pecar has hecho una buena acción, has hecho una acción que le gustaba a Dios y eso ha ido acumulándose en el cielo como tu tesoro, no como tu tesoro, entonces el pecado, cuando tú caes en el pecado, roba todo eso y te quedas sin nada. Entonces, hermanos, tenemos que huir del pecado. Tenemos que pedir a Dios esa fuerza para no caer en la tentación y para no ofender el corazón de Dios en el pecado. Solo así vamos a poder, mis hermanos, vencer. Solo así. Porque si tú no invocas la ayuda del Señor, vas a caer. Vamos a caer. Entonces el pecado es eso. El pecado es una ofensa al amor de Dios, es una ofensa hacia uno mismo, es una ofensa hacia los demás, es el desprecio de Dios para aceptar libremente, voluntariamente, las cosas que los enemigos del alma nos ofrecen. La desobediencia siempre ha sido el camino.
Ha sido la meta o ha sido la línea de partida, la desobediencia para el pecado. Dice que la desobediencia nos daña a nosotros mismos y esto parte el corazón de Dios. Imagínense, parte el corazón de Dios. Rompe el corazón de Dios la desobediencia de sus hijos. Dios se deleita en la obediencia de sus hijos y también le causa mucho dolor la desobediencia de los que Él ama. En el Evangelio de Juan 3:16 nos dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo que envió a Jesús. Jesús ha sido enviado por fruto de ese amor que Dios nos tiene. ¿Para qué? Para que no quedemos en el pecado, sino para que tengamos una oportunidad de salir del pecado y tener esa gracia de decir, Señor, gracias porque tú me has salvado y me has devuelto la dignidad que en el principio Adán y Eva se han dejado robar a causa de la desobediencia. Entonces Jesucristo viene para salvarnos, Jesucristo viene a liberarnos, Jesucristo viene a perdonarnos, Jesucristo viene a devolver el camino al Padre y a abrir las puertas de la casa del Padre para todos nosotros, para todos nosotros. En Hebreos 6:6 nos dice San Pablo que tenemos que entender cuán es la gravedad del pecado, o sea, tenemos que entender esa fuerza, esa magnitud del pecado y al mismo tiempo de dar un valor a la entrega del Padre al Hijo. O sea, tenemos que saber valorar esa entrega de papá al Hijo y lo entregó por ti y lo entregó por mí, porque nos ama. Hay dos formas de pecado, el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal mata nuestra relación con Dios y vamos a ver algunas tres condiciones para que sea pecado mortal. O sea, no por el hecho de que no, a veces nosotros vamos a querer ver que todo lo que hacemos es un pecado gravísimo, ¿no? Pero el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que hay dos pecados, el pecado mortal y el pecado venial. Pero de hecho que el pecado es pecado. El pecado mortal mata nuestra relación con Dios. El pecado mortal destruye nuestra relación con Dios. Nos aleja de la presencia de Dios. Nos distancia de la presencia de Dios. Entonces, el pecado mortal, mis hermanos, hay tres condiciones que existen para que podamos reconocer si realmente en qué momento hemos caído en pecado mortal. Primero, tiene que ser de materia grave y el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1858 nos dice que esta materia grave se va a ver corregida o se va a ver sustentada en los 10 mandamientos, ¿Se dan cuenta? O sea, si nosotros faltamos a uno de los 10 mandamientos, ya es materia grave. Segundo, tiene que tener un pleno conocimiento y el Catecismo nos dice en su numeral 1859 que nosotros conocemos el carácter o la intensidad pecaminosa de la situación, pero más aún nos entregamos voluntariamente. O sea, no es que nadie nos empuja o nos pone una pistolita y nos dice, oye, hazlo, sino voluntariamente aceptamos y consentimos. Por eso conocemos, identificamos y nos entregamos con consentimiento y por eso se llama conocimiento. O sea, porque conocemos que esa cosa es mala, pero yo aún así lo hago, ¿no? Entonces, la materia grave que atenta a los mandamientos de la ley de Dios y pleno conocimiento es conocemos, pero aún así queremos hacerlo, queremos pecar. Y tercero, con pleno consentimiento. El Catecismo en su numeral 1859 nos dice... 1859 y 60, nos dice que esto implica un consentimiento de libertad a una elección personal. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es mejor dicho, tenemos libre albedrío y nosotros podemos hacer uso de eso. El que le hace uso mal, entonces cae siempre en el pecado. Pero el que lo utiliza según la ley de Dios, según el querer de Dios, entonces ese libre albedrío se vuelve en una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Con el pecado mortal perdemos la gracia que nos ha costado, sacrificio que nos ha costado, mis hermanos, qué cosa, esfuerzo el poder obtener esa gracia santificante.
Y esa gracia santificante es en cuando nuestra alma se asemeja a la vida de Dios, o la vida de nuestra alma es semejante a la vida de Dios. El pecado mortal es el infierno en potencia. Por algo los padres o los teólogos dicen esto, que el pecado mortal es el infierno en potencia. El que cae en pecado mortal está derechito al infierno. El que muere en pecado mortal, derechito al infierno. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios, porque rompió nuestra relación con Dios. Perdemos con el pecado mortal aquellas gracias que hemos ido acumulando a costa de nuestro esfuerzo. Entonces, queridos hermanos, vamos a ir viendo esto, vamos descubriendo esto. O sea, el Señor está permitiendo esto, ¿para qué? Para que podamos ir conociendo, para que conozcamos cómo es este pecado que nosotros creemos, es una acción bonita, todo el mundo lo hace. Y no, incluso los de iglesia decimos, yo peco y mañana me confieso, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de cuán grave es el pecado, El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1861, nos dice que la causa de exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno es a causa del pecado mortal. Miren, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1861 nos dice, la causa de exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno es a causa del pecado mortal. Entonces decíamos, hermanos, que la exclusión del reino de Dios es precisamente a causa del pecado. Cuando nosotros pecamos o morimos en pecado mortal, es que hemos muerto totalmente lejos, hemos muerto alejados, distanciados de esa amistad o esa relación que tenemos con Dios. Entonces, esto es el pecado mortal, ¿no? Todas estas cosas que hemos visto, estas tres condiciones para que sea pecado mortal, para que se pueda dar un pecado mortal, es lo que nos lleva a una exclusión, a una autoexclusión del reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, recuerden esto. El pecado mortal mata el alma, roba las gracias santificantes que hemos ido edificando, que hemos ido depositando en Dios con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Ahora vemos el pecado venial. El pecado venial es aquel pecado que no daña la relación con Dios, no daña la relación con Dios, no rompe mi amistad con Dios, pero si nosotros caemos en este pecado venial, sabemos y reconocemos que es venial, no significa que va a quedar ahí, tenemos que denunciarlo. ¿Y cómo lo denunciamos? A través de la confesión. ¿Por qué? Porque de pecadito venial en pecado venial, esto prácticamente me va a estar ejercitando. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer un pecado mortal, para ya poder cometer el pecado mortal en su máxima instancia. Entonces necesitamos esto, que todo pecado venial lo denunciemos o lo confesemos, más aún el pecado mortal, porque si nosotros guardamos los pecados veniales en el corazón, en la vida, esto nos va a ir entrenando o abriendo paso para el pecado mortal. Se necesita, o se dice que es pecado venial cuando es materia leve con o sin consentimiento, o sea, materia leve, o sea, cosas sencillas, cosas leves, por decirlo así, pero que sabemos que están mal, ¿no? Por ejemplo, el omitir alguna acción buena, caritativa, ¿no? Por ejemplo, yo paso por una persona que está pidiendo limosna y yo sé que tengo, pero no quiero darlo, entonces, o de repente siento en mi corazón de dar, pero no le doy, entonces como que obvio, ¿no? Es una acción con o sin consentimiento leve, en materia leve. También se dice que el pecado mortal es aquel que desobedece la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1867. Se considera pecado venial, aquella acción que cometemos en lo moral o en la ley moral sin conocimiento. O sea,
Si nosotros hemos cometido, no sé, un pecado mortal, pero yo no sé que eso es un pecado mortal, entonces esto, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que se convierte en un pecado venial. Pero hay de aquellos que aún conociendo que es pecado mortal, lo hacemos, eso ya es materia grave. Por eso hemos visto 3 condiciones para que sea pecado mortal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Materia grave, que infringe los mandamientos de la ley de Dios, pleno conocimiento de esto y pleno consentimiento. En cambio, el pecado venial nos dice que es aquella desobediencia a la ley moral, pero sin conocimiento. O sea, el catecismo nos dice es aquel pecado mortal que cometemos, pero no conocemos que es un pecado mortal. Entonces, en Génesis capítulo 3, cuando la mujer es tentada por la serpiente, nos dice que el pecado entonces, según Génesis 3, versículo del 1 en adelante, nos dice que el pecado es buscar lo que Dios pensó para nosotros, pero con nuestras propias fuerzas y en nuestros tiempos. O sea, no, si Dios me ha dicho, muy bien, en cuanto a la unión, vamos a hablar de la unión entre el varón y la mujer. Esto está permitido ¿dónde? En el matrimonio. Pero el pecado hace que yo me adelante a eso, ¿no? Me adelante a eso buscando en mi tiempo, en mi condición y buscando en mí, ¿cómo se dice? Con mis propias fuerzas, Entonces, si estamos en pecado es necesario salir de ello. Si estamos en pecado es necesario que salgamos en ellos, que no nos quedemos mucho tiempo en ese estado de pecado, porque no sabemos qué nos puede ocurrir, ¿verdad? Tenemos que regularizar nuestro estado de vida, Esto es muy importante, queridos hermanos, para nuestro proceso de consagración. Si nosotros estamos viviendo en pecado, pues tenemos que tomar la decisión, con este proceso de consagración, de salir de la vida de pecado para poder consagrarnos a Jesús por María. Porque como les dije en el video introductorio, la consagración es la renovación de esos compromisos bautismales a la que una vez hemos renunciado al pecado, al mundo y al demonio, ¿verdad? O a la carne. Hemos renunciado a esas cosas. Entonces, la consagración a Jesús por María es eso, es regularizar nuestra vida, es regularizar nuestro estado, no es quedarnos en ese estado de vida. Si tú estás, por ejemplo, se me ocurre, si estás conviviendo, entonces tienes que regularizar para poder consagrarte. No te digo, hazlo mañana, hazlo pasado. No hay prisa para la consagración. Pero si tú estás llevando esta catequesis es porque el Señor quiere que tú entiendas que tienes que regularizar ciertas cosas en tu vida, que tienes que regularizar ciertas acciones en tu vida. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento en que Dios te va a dar esa oportunidad de consagrarte, lo puedas hacer. O sea, no hay prisa. Pero donde sí hay prisa es en regularizar nuestra vida, en regularizar nuestro estado de vida. Si tú solamente, supongamos, estás bautizado, busca el modo posible o los medios necesarios para poder realizar tus sacramentos. Si estás conviviendo, habla con tu pareja, ora con tu pareja, pídele al Señor que les dé la fuerza. ¿Para qué? Para que puedan regularizar su estado de vida. Si no tienes ningún sacramento, pues dile al Señor, Señor, ayúdame, que yo quiero consagrarme a ti, pero quiero también tener mi estado de vida cristiana y espiritual en orden. Entonces, hermanos, no hay prisa para la consagración. Si tú estás aquí, lleva este proceso de consagración, sí. ¿Para qué? Para que cuando termine estas 33 lecciones, quizás el día de la ceremonia o la consagración, no quizás vas a poder consagrarte, pero sí ya has llevado el proceso. O sea, ya has llevado este proceso. Si tú quieres, digamos, estás en un estado irregular de tu vida, pero esto no te permite consagrarte, entonces cuando tú ya quieras consagrarte, solamente te vas a consagrar de frente a la Virgen. O te vas a consagrar a Jesús por María, no como se dice. Pero ya no es necesario llevar este proceso porque ya lo has llevado.
Ahora, si tú interrumpes este proceso de los 33 días y has dejado una lección, has dejado 2 lecciones o has dejado 3 lecciones o no cumples con las prácticas que les estamos dando en estos temas, entonces, mis hermanos, es necesario de que vuelvas a iniciar de cero. Es necesario de que tú vuelvas a llevar todo el proceso. Pero yo me quedé en la lección número 12. No, está bien, te has quedado ahí. Pero si no has tenido esa constancia en las catequesis y no has llevado esa constancia en las prácticas, entonces de nada te sirve que estés en la lección 12, en la lección 13 o en la lección 20 o en la lección 33. De nada te sirve. Entonces, mis hermanos, y esto no lo digo yo, lo dice San Luis María de Montfort en su Tratado de la Verdadera Devoción. O sea, que la consagración a Jesús consiste en ser constantes en las prácticas que nos ayuden a despejar del espíritu del mundo. ¿Para qué? Para que en nosotros habite el espíritu de María. Habite el espíritu de María. Entonces, si tú estás llevando esto, pues termina las 33 lecciones si no estás en un estado de gracia o en un estado de vida ordenada, y vamos a ver cómo el Señor va a favorecer todo esto a favor tuyo y a favor de tu estado, a favor de tu familia, ¿no? Si estás llevando con familia, bendito sea el Señor. Que esta clase o que estas lecciones también ayude a limar asperezas en nuestras familias. Queridos hermanos, entonces, necesitamos regularizar nuestro estado de vida, nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos denunciar al pecado, para que el Señor o el efecto de la gracia la gracia haga efecto en nosotros, y así de esta manera poder asemejarnos a Jesucristo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios consiste en llevar una vida conforme a lo que Dios quiere. Entonces tú y yo fuimos creados para más, no fuimos creados para poco. ¿No? Entonces, mis hermanos, si tienes la oportunidad de poder confesarte, ve, busca un sacerdote y confiésate. Si tienes la oportunidad de conversar con algún sacerdote y poder decir, Padre, necesito regularizar mis sacramentos, ¿cómo hago, Padre? Puede haber quizás una excepción en estos tiempos de pandemia, pero si no puedes confesarte, hay el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1452 nos dice que hay una confesión, ¿no? Una confesión verdadera y auténtica, que lo conocemos como el acto de contrición perfecto. ¿Y qué es el acto de contrición perfecto? Es una oración donde sale de mi corazón con el dolor de los pecados, con el arrepentimiento sincero, con el deseo de cambiar, con el propósito de enmienda. Lo hago y oro y le digo, Señor mío, perdóname porque he pecado contra ti. ¿No? El acto de contrición perfecta. Esto tiene un efecto especial en tiempo de crisis, como estamos viviendo, ¿no? O en lugares donde no llega quizás el sacerdote o donde solamente hay presencia del sacerdote una vez al año. Entonces, el acto de contrición perfecta lo podemos hacer, lo podemos rezar con todo el corazón, que realmente nazca de nuestro corazón ese deseo verdadero del arrepentimiento por nuestros pecados. Cuando ya se levante toda esta situación que estamos viviendo, ya buscas a un sacerdote y te confiesas para que el efecto sea 100%. El acto de contrición perfecta sí, perdona los pecados mortales y perdona los pecados veniales, pero no significa que con hacer eso ya perfecto, Dios me perdonó y queda ahí, no. O sea, esto solamente es en tiempo de crisis. Y ahorita estamos viviendo un tiempo de crisis. Entonces, cuando se levante todo este confinamiento, ya puedes ir a buscar a un sacerdote. O si tienes la oportunidad de hacerlo, busca a un sacerdote y confiésate. ¿Cómo salir? ¿Cómo salir de esta vida de pecado o cómo salir del pecado? En Lucas 15, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, nos habla del hijo pródigo, ¿verdad? Ahí sabemos la historia del hijo pródigo que pide las riquezas y se va y otra vez recapacita y vuelve. Entonces, de esta cita bíblica vamos a sacar el proceso de cómo salir. Primero tenemos que hacer un examen de conciencia. Un examen, vamos a analizarnos cómo estoy yo en relación con los 10 mandamientos, cómo estoy yo en relación con mi prójimo, cómo estoy yo en relación conmigo mismo, cómo estoy yo en relación con la creación. Entonces, un examen de conciencia. Tenemos que hacer un examen de conciencia.
¿Para qué? Para que podamos tener luz y ver en qué cosas hemos faltado, en qué cosas hemos fallado, para eso poder confesarnos, Segundo, tiene que haber una contrición de corazón, o sea, un dolor del pecado, un dolor, llorar nuestros pecados, porque con eso hemos ofendido al que nos ama, porque con ello hemos ofendido a Dios y Dios es amor. Tercero, tiene que haber un propósito de enmienda. O sea, si yo me voy, me confieso y echo mi examen, hay un dolor de mi corazón por haber ofendido a Dios, entonces tiene que haber en mí también un deseo de cambio. No, o sea, no significa que yo me confieso y vuelvo a hacer lo mismo. No, el propósito de enmienda es que yo me voy y me confieso, pero al mismo tiempo busco en mí ese medio de poder no volver a caer en lo mismo. O sea, de no caer en lo mismo. Por eso se llama el propósito de enmienda, o sea, de reparar, de no caer en lo mismo. La confesión de boca. ¿Y qué es la confesión de boca? Lo que les dije es confesar con nuestras propias palabras, que salga de nuestra propia voz, por decirlo así, ante un sacerdote. ¿Y por qué ante un sacerdote? Porque ellos son los ministros o representantes de Cristo. Y por último, la satisfacción de obra. ¿Y qué es esto? El cumplimiento de la penitencia. El cumplimiento de la penitencia. Sería bueno que le digamos a nuestro confesor o al padre que vayamos a confesar: Padre, dame una penitencia realmente que me cueste y que me duela. ¿Por qué? Porque a veces las penitencias que no están mal, a veces por la premura del tiempo, muchas veces nos han dicho: reza un Padre Nuestro, un Ave María, y un credo, una salve, ¿no? Entonces nosotros rezamos, pero al mismo tiempo, a pocos días o a pocos minutos, ya volvemos a caer en el pecado. En cambio, cuando hacemos una acción física que nos duela o que nos canse, realmente ahí sí vamos a sentir y decir: Señor mío, perdóname de verdad, perdóname de corazón. ¿Por qué? Porque realmente te he lastimado, he ofendido tu corazón. Entonces, mis hermanos, vamos a pedir a la Virgen que nos ayude. Amada María, ayúdanos a salir de esta vida de pecado. Danos la fuerza para renunciar al mal, para renunciar a todas esas cosas que hemos venido haciendo. Danos la gracia, Madre bendita, para poder llevar una vida agradable y conforme a lo que Jesús nos pide. Ayúdanos a regularizar y que esto no nos desmotive, sino al contrario, Madre bendita, nos ayude a seguir perseverando, a ser constantes para que cuando llegue el momento indicado por parte del Señor de poder consagrarnos a ti, a Jesús por medio de ti, pueda ser el día más maravilloso y pueda quedar inscrito en el cielo. Ayúdanos, Virgen María, tú que siempre has pisado la cabeza de la serpiente, danos la fuerza a nosotros también para huir de toda tentación, para huir de todo pecado. Así sea. Amén. Práctica. La práctica, hermanos, es que tenemos que hacer un examen de conciencia. Vas a hacer un examen de conciencia general. Vamos a enviar al grupo de WhatsApp de cómo los pasos para hacer un examen de conciencia. Haces este examen de conciencia y todo lo que vas viendo, identificando en qué has fallado, vas anotando en un papelito, ¿para qué? Para que de esta manera lo puedas confesar. Que Dios y la Virgen los bendiga, alabado sea Jesucristo.